Bueno, muy buenos días a todos para el día de hoy, siendo jueves 6 de mayo. Vamos a hacer desde Finanzas Trading, en asociación, por supuesto, con Square Financial, un pequeño análisis, un corto video sobre el Bitcoin y sobre diferentes criptomonedas que están tomando muchísima relevancia en este momento del mercado. Como lo mencionaba esta mañana, creo que es un momento crucial para lo que vaya a pasar con las políticas monetarias alrededor del mundo y esas decisiones en cuanto no tanto decisiones de tasa de interés, sino reducción en programas de compra de bonos y de inyección de liquidez a las economías, podrían llegar a presentar unas variaciones importantes que en principio presentarían digamos que podrían llegar a ser un catalizador para para esa corrección que estamos esperando para los siguientes meses, para las siguientes semanas en los diferentes mercados accionarios en renta variable. Sin embargo, hasta no ver ese escenario, hasta no ver un escenario donde generalizadamente hay un cambio de políticas monetarias en materia de política monetaria, valga la redundancia, hasta no ver un cambio generalizado en las economías más fuertes, creo que todavía se siguen presentando buenas oportunidades para activos riesgosos como lo son las criptomonedas, que por supuesto hemos visto muy bien apreciadas durante las últimas semanas. Entonces, la reflexión, digamos, antes de comenzar, y como el aviso de advertencia, um, es por supuesto entender que pese a que estamos esperando una corrección en los mercados em, para los siguientes meses, hasta no poder ver una corrección importante, dados los niveles de inflación que se han presentado para los diferentes países y zonas en el mundo, hasta no ver allá, podríamos llegar a todavía tener oportunidades de entrada para activos con un crecimiento exponencial, por supuesto, con un alto nivel de riesgo, como son las criptomonedas. Y menciono lo del alto nivel de riesgo es porque eh, para nadie es un secreto que las criptomonedas son un activo con una volatilidad realmente importante y que son un activo que hasta ahora se están consolidando y que durante la pandemia hemos visto unos niveles de apreciación importantes. Sin embargo, también seguimos viendo noticias tanto buenas como malas. Por ejemplo, si ya metiéndonos en materia, en este momento en sus pantallas em, se está graficando el Bitcoin, y con el Bitcoin digamos que hay varias cosas importantes. Primero vimos una caída impresionante desde los 62.000 de cotización, eh, y más o menos en este momento estamos en 56.400. Entonces, pareciera que el Bitcoin, pese a su caída, tiene unas ganas importantes o como un impulso importante a recuperar esas cotas de 62.000. Pero más allá de eso, y antes de iniciar con el análisis del día de hoy en cuanto a los gráficos y de lo que está pasando, como les mencionaba, todo el tema de las políticas monetarias, lo que hemos visto de inflación, los anuncios de, por ejemplo, el Banco Central de Canadá, o las perspectivas que se tienen del Banco Central de Canadá. Antes de pasar a ese tema, ellos ya redujeron la cantidad, el ritmo de compra de bonos que se estaban haciendo por los temas de la inflación, y el día de ayer veíamos a Janet Yellen anunciando que probablemente el Banco Central sí tenía que modificar esa perspectiva de no querer modificar las tasas de interés o los programas de inflación hasta no ver unos datos importantes en el empleo, pero esas modificaciones que ellos pretenden hacer estarían por encima del año 2022 o alrededor de ese año, lo cual preocupa, sobre todo con los temas de inflación, no solo con los datos, no solo con los datos de inflación, perdón, sino también con los reflejos que hemos visto en diferentes estadísticas, como por ejemplo el PIB, el deflactor del PIB, eh, como ya he hablado en anteriores videos, y también otros datos que definitivamente muestran que hay una inflación generalizada
que se está presentando en Estados Unidos. Ya metiéndonos en materia de Bitcoin, como les decía, estos son activos realmente riesgosos. Sin embargo, hay ciertos impulsos que se están tomando por diferentes noticias a favor del Bitcoin. Definitivamente lo que hemos visto para esta criptomoneda es que cada vez está más incluida en nuestro día a día. Es fácilmente, eh, o digamos, presenta, digamos, un riesgo para el dólar como ese activo, como ese activo de transacciones que podría llegar digamos, a bajar del puesto al dólar americano como el activo generalizado para las transacciones a lo largo del mundo. El día de ayer, por ejemplo, veíamos al Bitcoin, el Mercado Libre, que es una empresa grande que cotiza en bolsa, adquiriendo una gran cantidad de Bitcoin, sobre todo para, digamos, diversificar el riesgo en los portafolios. También hemos visto a compañías como Tesla que han comprado Bitcoins y que por supuesto también permiten la compra de vehículos con Bitcoins. Entonces, en general hemos visto buenas noticias para los Bitcoins, pero también falta mucho tema para regular la criptomoneda. Digamos, para lograr al objetivo al que quiere llegar a Bitcoin. Si nos vamos directamente ya para la gráfica, en lo personal, Bitcoin creo que alcanzó un nivel muy alto que fueron los 61.000, casi llegaron a los 62 en semanas anteriores, y desde ahí vimos un desplome muy importante, yo creo muy impulsado por estos temores de inflación que hemos visto últimamente. Sin embargo, digamos con unas buenas noticias que se han presentado para la zona euro, para la zona y para Estados Unidos en general, yo creo que el Bitcoin ha aprovechado el buen momento o como ese apetito por riesgo que han tenido los inversionistas para retomar un nuevo impulso alcista. En lo personal, yo creo que para los perfiles, para los inversionistas o los traders más arriesgados, pues lo que hemos visto en el gráfico es un doble techo, un doble piso, perdón, que se marcó, y después de ahí hemos visto una fuerte tendencia al alza. Sin embargo, hemos visto unas divergencias en el RSI muy importantes que pareciera que el RSI le cuesta mucho sobrepasar este nivel de esta línea de tendencia que hemos visto durante las últimas sesiones. Para los perfiles más arriesgados, en lo personal, yo esperaría una ruptura de que se marquen en el corto plazo unos máximos más altos que los anteriores, y con perspectivas a romper el nivel, la cuota de los 61, no, 61.256, o inclusive por encima de ese nivel. Ya pues estaríamos pensando en unas proyecciones más arriba, digamos que en puro análisis técnico, pero en lo personal creo que eh, el Bitcoin ya repuntó lo que tenía que repuntar. Sin embargo, esto es solo una teoría mía, podría llegar a los 61.000, inclusive superar los 62, a los cuales vimos una explosión en su valor durante las últimas semanas. Em, y bueno, en lo personal, yo pensaría que para los perfiles más arriesgados ellos podrían buscar oportunidades de compra, porque no hay que dejar de lado el entender que estamos en una clara tendencia alcista. Sin embargo, yo al ver el Bitcoin, en lo personal creo que mantendría mis posiciones neutras en este criptoactivo, y me centraría en otras criptomonedas. Y ahí viene mi cuestión con el Bitcoin. Creo que se presenta un costo de oportunidad importante digamos, de prestarle atención al Bitcoin, que se ha lateralizado muchísimo entre el nivel de 45 y 61, con una volatilidad muy importante con caídas similares a las que vimos hace a una semana. Pues creo que hay unos activos y unas criptomonedas más interesantes a los cuales eh, se podría prestar atención, y podríamos aprovechar esos últimos momentos del mercado de búsqueda de riesgo. Uno de los activos que le he hecho más énfasis es el Litecoin. Como hemos visto, digamos que en el gráfico más grande, lo que hemos visto es una clara tendencia, un doble piso que se marcó ya hace un tiempo, y desde este último piso, lo que hemos visto es una tendencia a crecer para el Litecoin. Por supuesto, es una moneda que se está consolidando y que ha comenzado, como ven aquí en la gráfica, a marcar unos niveles importantes de rangos que hay que tener en cuenta para una posible corrección en los mercados. Sin embargo,
lo que observamos para el Litecoin es una clara tendencia al alza, por lo menos en el RSI también soporta esta tendencia que observamos en este momento, y inclusive en este momento en un gráfico diario está rompiendo los máximos que ya se habían enfrentado para el año 2017. Entonces estamos hablando de que el Litecoin, por supuesto, presenta unas variaciones importantes. Y que en general lo que hemos visto es una tendencia claramente al alza que podría estar aprovechando el inversor antes de la corrección de los mercados que los analistas consideramos que podrían llegar en las siguientes semanas. Otro muy interesante es EOS. Lo que observamos en general es una clara tendencia al alza para esta criptomoneda, con unos niveles muy marcados de rangos que se han venido superando ya hace un tiempo, y de hecho durante las últimas horas en un gráfico de una hora lo que hemos visto es que se rompió este nivel muy importante, este máximo de 8.500, sí, de 8.500, ubicándose en este momento en alrededor de los 10.000. Por supuesto, lo que observamos es unas velas muy, muy horizontales, pero definitivamente ante una ruptura de los niveles interesantes, digamos que en un gráfico más ampliado, lo que hemos observado es una clara tendencia al alza, y aunque se vio una pérdida o digamos una divergencia en el RSI durante las últimas semanas de cotización, lo que sí hemos observado es una ruptura interesante de este nivel de RSI, como digamos que en línea a lo que les mencionaba de los inversionistas buscando una mayor perspectiva de riesgo. Uno de los más importantes, Ethereum, que no nos puede faltar en digamos que en nuestra visión de las criptomonedas. Estamos básicamente en una tendencia claramente alcista, y es lo que yo les mencionaba. Y quiero hacer como un pare antes de terminar, porque estamos pasando por las últimas criptomonedas. Y lo que les quiero mencionar es, por supuesto, estamos en un escenario de incertidumbre en materia macroeconómica, en materia inflacionaria, en materia de política monetaria, como lo hemos observado y como dice la aclaración durante el inicio de la sesión, pero hasta no ver una pérdida realmente del valor en los indicadores accionarios, creo que no hay que dejar de perder ese escenario alcista en el cual nos encontramos. Hasta, hasta que no se acabe la fiesta, por así decirlo, eh, pues yo no puedo salirme de la fiesta, tengo que continuar en esas tendencias alcistas y por supuesto, digamos que desde el aspecto más técnico, operar en contra de las tendencias no es lo recomendado. Para los perfiles más riesgosos se puede hacer, por supuesto, en diferentes divergencias, pero en general lo que hemos visto para el Ethereum, para la cripto, para el Bitcoin, para el EOS, para el Litecoin y en las siguientes criptomonedas, en la siguiente criptomoneda que voy a explicar, es una clara tendencia al alza, y operar en contra no sería lo recomendado, porque en general el sentimiento del mercado está a favor de estas criptomonedas, y hasta no ver, digamos que estos activos riesgosos, eh, eh, digamos que actúen de una manera diferente a lo que está pasando en general en el mercado, sería, digamos que operar en contra de la estadística. Para volver al tema, Ethereum en estos momentos, pues lo que se ha marcado desde inicios o desde marzo del 2020 es una clara tendencia al alza, como lo observamos, de pronto no tan empinada como otras criptomonedas, pero la hemos visto durante los últimos días con unas importantes apreciaciones que la sitúan alrededor de los $3. Eh, Algo muy importante que mencionar, el RSI también nos ha mostrado unas divergencias importantes. Sin embargo, hay durante las últimas semanas esa tendencia y apetito por riesgo de los mercados ante unas perspectivas importantes de caídas en el mercado y de inflación y todo lo que les menciono, pues lo que hemos visto es una ruptura de esa directriz del RSI que no nos permitía marcar o estar en una tendencia de sobrecompra en el RSI. Entonces, últimamente lo que hemos visto es que se han marcado, por así decirlo, unos pisos relevantes, cada vez inclinándose más hacia la sobrecompra en el Ethereum. Aquí hay una vista un poco más interesante para los inversionistas de corto plazo, en un gráfico de una hora. eh, lo que hemos visto, primero, al mencionar muy importante esta ruptura que hay en el gráfico más o menos el día
el día 25, perdón, del MEI 4, es decir, recientemente, y desde ese momento lo que hemos observado es una subida muy, muy inclinada de la criptomoneda, y creo que mientras que se sigan rompiendo esos máximos anteriores y se estén marcando cada vez más máximos más altos y mínimos más altos, y sigamos en esta directriz de corto plazo alcista que se ha respetado muy bien, creo que el Ethereum tiene mucho, mucho rango para crecer, por supuesto teniendo en cuenta sus niveles de riesgo a los que me refiero con este tipo de monedas, que son monedas mm, que por supuesto se están consolidando, pero también tienen un claro componente especulativo. em, pues digamos que eh, son una propuesta reciente para el mercado financiero que ingresó con muchísima fuerza en la pandemia, pero lo que vemos en general para el Ethereum es muy relevante. En este momento, como se observa, se están rompiendo esas divergencias que observamos en el RSI cada vez como una propuesta más importante para marcar niveles de sobrecompra. Para terminar, el Ripple, que se ha marcado también unas tendencias muy importantes durante las últimas semanas. El Ripple, lo que observamos es definitivamente una volatilidad muy importante. Si pusiéramos aquí unas bandas de Bollinger, estoy seguro que estarían muy abiertas, porque observamos unos niveles de subida y bajada muy interesantes. Creo que el Ripple para niveles de inversionistas de un perfil muy, muy, muy riesgoso, esta sería una moneda ideal, un activo financiero que valorar, pero por supuesto hay algo interesante como para dejar en el registro histórico, es que estamos marcando esos niveles de techos y de soportes y de resistencias, que nos van a servir para nuestras operaciones en el largo plazo. Aquí hay un gráfico un poco más interesante del Ripple. Lo que quiero mencionar es que se marcaron ya desde hace un tiempo un doble piso, y lo que observamos en general para una perspectiva de corto plazo es que el mínimo de acá fue superado por este mínimo y el máximo de acá fue superado por este máximo. Entonces, en general, la perspectiva para el Ripple es bien interesante, y el RSI apoya esa tendencia que siga al alza. Por supuesto, el próximo nivel a mejorar o digamos que a proyectar sería el 2.65 para los perfiles más arriesgados en este momento, y para los más conservadores esperaría una ruptura de este rango de acá, que es en el cual está intentando superar el Ripple en este momento. Y nada, eso es todo, y creo que es interesante lo que está pasando en materia de criptomonedas, y hay que seguirle el paso, sobre todo para entender cómo funcionan y cómo están actuando estos criptoactivos ante momentos de incertidumbre, y cómo van a actuar en el futuro si es que esa caída en los mercados generalizada que se espera llega, que es lo que en lo personal yo espero que llegue. Y más allá de eso, y digamos, ante una ruptura de la tendencia en estas criptomonedas, lo que podríamos hacer es, por supuesto, diversificar el riesgo y irnos a activos que usualmente en tiempos malos para las bolsas actúan muy bien, como pueden ser el oro, o por ejemplo el yen japonés o el dólar americano, que en general esperaría que le vayan muy bien. Mientras que otros activos, por ejemplo, que tienen una alta correlación, como el dólar australiano, em, o como en general la renta variable, se esperaría que les vaya pues no tan bien en tiempos de una ruptura en los mercados o de correcciones en los mercados. Por supuesto, sigan el canal de Finanzas Trading, todo el tiempo se está comentando sobre estos temas importantes que pueden servirle para sus perspectivas de inversión, y no me queda nada más que agradecerles y esperar que tengan una jornada muy rentable. Hasta luego.